Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Quien les habla es el profesor Héctor Llamosas. Es un placer estar con ustedes una vez más aquí en la Academia Jersey, preparándonos pues para lo que es justamente el tema del examen modalidad San Marcos. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes eh, que van ingresando, que van poco a poco insertándose en esta clase. Ya, vamos de una vez a presentar la pantalla para poder justamente empezar a trabajar. Ya, a ver un momentito. ¿Cómo es? Acá está. Ya. ¿Me confirman por favor si es que pueden ver la pantalla? Yo la puedo ver desde mi otro dispositivo. ¿Me confirman? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, ¿verdad? Ya, listo, chévere, muy bien. Entonces, bueno, ya, ahora sí vamos a empezar la clasecita, ¿ya? Entonces, me dicen, por favor, estamos en la segunda semana ya de este ciclo repaso, ¿ya? El repaso es mi logo, a Quinto Academia Jersey. Y bueno, pues ya hablando, como la semana pasada tuvimos, ya la pequeña introducción de lo que es y de lo que significa justamente trabajar un ejercicio de comprensión de textos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros pues trabajamos y nos concentramos en poder desarrollar en el menor tiempo posible un ejercicio de comprensión de textos, ¿correcto? Entonces, siendo así, ¿sí? Siendo así, a ver, vamos a ver si es que recordamos todos cómo es que se trabajaba un ejercicio de texto. A ver si me dicen, por favor, eh, ¿qué hacemos cuando tenemos un ejercicio de comprensión de textos? A ver, Jersey, ¿qué es lo que se hace primero? A ver si recordamos. Pueden participar por el audio o por el chat, no hay problema, pero me dicen, por favor, qué es lo que se ejecuta primero. A ver, nada. ¿Quién me dice? Ya nos olvidamos ya. ¿Nadie? A ver, Jersey, están todos tímidos, callados. A ver, Tatiana, Benjamín, ¿qué era lo que se hacía primero? ¿Quién recuerda? ¿Por el audio o por el chat? No hay problema. ¿O es que no han estado en la clase de la semana pasada? Quizás no han estado. Quizás son nuevos. Bien. Mi primera vez, dice Benjamín. Ya, ok. Bien. Yo no estuve, profe, recién me integro. Muy bueno. Bueno, habíamos dicho que cuando tenemos un ejercicio de comprensión de textos, lo primero que se hace es leer las preguntas, ¿correcto? Jamás se empieza por la lectura del texto en sí, sino más bien por la lectura de las preguntas, ya que son las preguntas las que nos van a orientar a nosotros, ¿ya? Entonces, nunca, 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 a manera de resumen, ya se empieza por la lectura del texto en sí, ya, sino por entender lo que piden las preguntas, resaltar las palabras claves, buscar la pregunta que sea más fácil por ahí, como para poder identificar mejor, como para poder resolver en el menor tiempo posible, ya, y luego ir trabajando pues con el texto. En ese caso les he traído tres textos o cuatro, me parece. Tres, ya. Textos que ya tienen un poquitito mayor de nivel, mayor nivel que, la, que los de la semana pasada.
ya, un poquitito más de peso, ya, pero que igual, ¿no? Tienen cierto truco también para poder resolver, ¿ya? Y al finalizar, o bueno, entre un texto o el otro, podemos trabajar un poco de terminología básica, ¿no? Les he traído unas 10 palabritas con oraciones y para relacionar justamente con antónimos, para que no sea pues pesada esta horita que vamos a estar juntos, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Entendemos entonces lo siguiente, mira por acá, quiero que te concentres. Habíamos dicho entonces, profesor, que lo primero que nosotros tenemos que hacer en un ejercicio de comprensión de textos, evidentemente, es leer las preguntas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Primero vamos a leer las preguntas, ¿ya? Concéntrate entonces, por favor. Voy leyendo las preguntas y voy resaltando lo más importante. Y dice por acá lo siguiente, ¿no? Dicen, ¿cuál es el mejor título para el texto anterior? Muy bien, entonces a mí me están pidiendo qué cosa, me están pidiendo título. Ya, yo resalto simplemente la palabra título. Perfecto. No leo las alternativas porque las alternativas son distractores. Ya habíamos dicho eso, que las alternativas no se leen. Dos, dice, según el texto anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Muy bien, entonces a mí me piden simplemente afirmación ya incorrecta. Y acá donde yo voy reconociendo este tipo de pregunta, esta es la pregunta número 2, ya, esta preguntita pues es un tanto especial. ¿Y por qué es especial? Bueno, es especial porque si a mí me piden una afirmación incorrecta, ya, o sea, quiere decir que de estas alternativas que están acá, ya, de estas alternativas que están acá, de estas, ya, cuatro son buenas y una es mala. O sea que va a abundar la mayor cantidad de información correcta. Y tú dirás, ya, profe, ¿y eso qué onda? Ah, que cuando yo leo el ejercicio de comprensión de textos, que cuando yo leo el texto, yo debo, en la primera leída, tratar de manejar la mayor cantidad de información. ¿Ya? Y para eso, ¿qué debo hacer? Subrayar. Pero no subrayar todo, sino subrayar lo esencial. ¿Ya? O sea que debo concentrarme más, debo enfocarme más. Entonces, entonces, más o menos quiero que te des cuenta, ¿ya? De que cuando a nosotros nos piden una afirmación incorrecta, entonces la pregunta requiere cierto trabajo, ¿ya? Cierto trabajo. Muy bien, ahora, sigo por acá. Profe, vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, las aves se especializaron y perfeccionaron ya sus habilidades aéreas. Muy bien. Entonces, evidentemente, el texto habla de aves. Ahora dice, sin embargo, ello tuvo un precio. Ah, ya. Entonces, profe, sí, la especialización y este perfeccionamiento de estas habilidades aéreas tuvo un precio, ¿ya? ¿Cuáles de las siguientes opciones pueden considerarse parte de ese precio? Y quiero yo justamente, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser partes de ese precio? ¿Correcto? Muy bien, es un costo. Entonces, evidentemente estoy hablando de qué cosa. Evidentemente estoy hablando de las aves. ¿Ya? Evidentemente estoy hablando de las aves. Sigo sin leer las alternativas y la pregunta número 4 dice, señale cuál de las afirmaciones siguientes se deduce del texto anterior. Y en esa parte de acá se deduce. Tenemos que ver qué afirmación se deduce. Ahora sí, yo ya por lo menos estoy predispuesto a que ese texto me trata o me narra acerca de las aves. ¿Correcto? Me va a enfocar, me voy a centrar en las aves. Y me piden el título, me piden una afirmación incorrecta, me piden cuál es el precio de la especialización y de estas habilidades mejoradas, ¿no? En el aire y una deducción al final. La imagen, bueno, yo he puesto la imagen, pues, nos ayuda un poco la imagen, ¿ya? Y ahora sí voy justamente
resaltando o subrayando las ideas importantes, ¿ya? Y empezamos entonces con la lectura, ¿ya? Dice lo siguiente entonces, mira, dice, la evolución de las especies ya sigue rutas variadas. Muy bien, ya. Entonces, evidentemente acá la introducción habla de la evolución. Dice, largos periodos de tiempo difíciles de imaginar en términos de la vida humana y cambios aleatorios determinan su curso. Ok, el clima, el imaginar en términos de la vida humana, ¿sí? Y cambios, perdón, el imaginar difíciles de imaginar en términos de la vida humana, perdón, y cambios aleatorios determinan su curso. El clima, el alimento disponible, la presencia o ausencia de predadores y el tiempo para adaptarse han determinado las formas de vida que conocemos. ¿Ya? Mira, profe. Entonces, la evolución está determinada por el clima, está determinada por el alimento disponible, está determinada por la presencia no de predadores y el tiempo de adaptación, ¿ok? Justamente determinan la evolución. Nada más. Otra vez, ¿ya? Mira, hablo de la evolución. Mira, solamente estoy subrayando, estoy leyendo lo que estoy subrayando, ¿ya? Hablo de la evolución y hablo de que esta evolución está determinada por el clima, por estos cambios, ¿no? Por los alimentos disponibles, por los predadores y por el tiempo de adaptación. Ahora dice, entre estas se hallan los mamíferos que caminaron por la tierra y hoy parecen peces, ballenas y delfines, o sea, los cetáceos. Roedores que desarrollaron alas entre los dedos, murciélagos y aves, lo que nos interesa. Y aves que dejaron de volar, avestruces. Entre estas últimas, o sea, entre las aves, existe una gran variedad de tamaño y especializaciones. Mira, especializaciones. ¿Ya? Desde los pingüinos, que de volar en el aire han pasado a volar en el agua, o sea, los pingüinos, mira, que han pasado a volar en el agua, ya, volar en el agua. Luego dice, en una evolución convergente con los que pasaron de la tierra al mar hasta las avestruces que dejaron de volar, pero crecieron en tamaño, fuerza y destreza para correr. Muy bien. Ahora poco a poco el texto se va centrando netamente en las aves. Ah, mira, ve dándote cuenta. Ahora dice, en el medio de esta variedad existen aves, otra vez, nuevamente, aves, que debido a la abundancia de alimentos y a la sustancia de predadores no necesitaron volar y perdieron esta habilidad. O sea, simplemente las aves que no vuelan, ya que no vuelan. Muchas de ellas ya se han extinguido y otras están amenazadas. ¿Ya? Entre estas últimas están el kiwi, muy bien, el kiwi y los casuarios. Muy bien, kiwi y casuarios, aves que no vuelan. Sigo. Cuando los dinosaurios aprendieron a volar hace más de 200 millones de años, fueron los primeros vertebrados en conquistar el aire. Los grandes planeadores del Jurásico resultaron menos eficientes que el pequeño Archaeopteryx. Mira, hablamos acá del Archaeopteryx. ¿Quién es el Archaeopteryx? Antecesor de las aves modernas. Mira, con menor peso específico y un mejor medio de propulsión, mira, las aves se especializaron y perfeccionaron sus habilidades aéreas. Ahí está. Y mira, ¿qué pregunta hace referencia a especializaron y perfeccionalizaron sus habilidades aéreas? La 3, ¿verdad? La pregunta número 3. O sea, por fin hemos encontrado la pregunta número 3. Ahora dice, pero la 3 me habla acerca de un costo, de un precio. Y acá mira, dice, sin embargo, ello tuvo un precio. ¿Ya? Dice, los potentes músculos necesarios para mover las alas
requieren de un hueso grande y robusto para anclarse, el esternón o quilla, a la vez que una reducción de peso. Ah, ya. ¿Cuál fue el precio? La reducción de peso. El desarrollo de patas livianas y delgadas, útiles para despegar o agarrar presas. Mira, desarrollo, ahora sus patas son livianas y delgadas, útiles para despegar o agarrar presas, pero ineficientes para trasladarse en tierra. Ineficientes para trasladarse en tierra. Es parte de ese precio. Muy bien. Las grandes y potentes alas, con controles aerodinámicos sutiles, permiten el dominio del aire. Ahora mira, estas potentes, grandes y potentes alas, como nos estamos centrando en el precio, o sea, en la parte negativa tenemos que centrarnos en eso, ¿no? Pero resultan inútiles e incómodas en la tierra. Por ello, muchas aves se mantienen solo en las alturas y resultan indefensas si no tienen espacio para despegar rápidamente. O sea, entonces, muchas aves, ¿sí? ¿Qué cosa? Resultan indefensas si no hay espacio, cuando no hay espacio. Por ejemplo, hace un tiempo se hizo, bueno, yo te comento un paréntesis, ¿no? Se hizo viral un video de TikTok cuando aparecía una pequeña águila que quería justamente cazar un grupo de pollitos. No sé si ustedes se dieron cuenta, no sé si llegó a ser conocido por ustedes, pero entre un águila y una gallina, aunque ustedes no lo crean, quien ganó fue la gallina. Le terminó ganando, porque en tierra el águila es torpe, es torpe. Y la mamá gallina, pues, pum, 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 defendiendo a sus polluelos, ¿no? Se hizo muy viral en, en redes sociales, en TikTok. Entonces, este es un claro ejemplo, ¿no? Ahora dice, el máximo exponente de la acrobacia aérea, el picaflor. Ahora vamos a hablar del máximo exponente de estas aves, es el picaflor. No camina en absoluto, solo puede mantenerse parado en una rama. Al otro lado del espectro están las aves que, a medida que no necesitaron volar, cambiaron alas, esternón y músculos pectorales por huesos más robustos y pesados, fuertes piernas y largo cuello. Eso obviamente es un ejemplo de las avestruces, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, antes de poder resolver las preguntitas, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Mira, ahora yo voy a leer solamente, mira, solamente voy a leer y voy a resaltar mientras leo, ¿ya? Para que tú te des cuenta. Lo que yo he subrayado, lo voy a leer, ¿correcto? Lo que yo he subrayado, lo voy a leer. Sin embargo, no lo voy a leer por leer, ¿ya? Lo voy a leer de manera, digamos así, coherente. Le voy a poner un poco de mi grano, de mi granito, de mi entendimiento. Mira, date cuenta. Digo, mira, la evolución tiene factores donde interviene el clima, el alimento disponible, la presencia de predadores y el tiempo de adaptación, ¿correcto? Centrándonos en las aves y que tuvieron algunas especializaciones, como por ejemplo los pingüinos que ahora vuelan en el agua, existen aves, sí, también que no necesitaron justamente volar. Uno de esos ejemplos, pues, es el kiwi, ¿ya? Y los casuarios. Sigo leyendo. Ahora dice, el Archaeopteryx, que es justamente una especie de dinosaurio, ¿no? Que pudo volar justamente, es el antecesor de estas aves modernas, ¿no? Y dice lo siguiente, y bueno, pues después de esto, las aves se especializaron y perfeccionaron sus habilidades aéreas, aunque tuvieron que pagar un precio, ¿sí? Uno de esos precios fue la reducción del peso, las patas livianas y delgadas, que son ineficientes en la tierra, ¿correcto? Luego, las grandes alas que son incómodas también en tierra, ¿ves?
Ahora, luego, muchas aves también resultan indefensas si no, por ejemplo, tienen el espacio para poder despegar, para poder irse. El máximo exponente de estas aves es justamente el picaflor, y ya menciono un ejemplo ligero. Y ya sé, muchachos, eso es todo, ¿ya? Ahora, vamos a la pregunta número uno. Pregunta, dice, ¿cuál creen ustedes que sería el mejor título para el texto leído? ¿Los antecesores de las aves, el origen de las aves, los distintos tipos de aves, las aves y sus formas, o la variada evolución de las aves? A ver, ¿qué dice Jersey? A ver, la Academia Jersey. No se asusten por el ejercicio de comprensión de texto, niños. Tienen que participar. La idea no es que el docente resuelva todo. Por lo menos, díganme qué alternativa podemos eliminar. A ver, mencionen alguna alternativa que se pueda eliminar. Ya sea por audio o por chat, pero participen, muchachos. A ver, eliminamos la E. Ah, perdón, la A. Los antecesores de las aves. Ya, perfecto. Se puede eliminar la A porque no estamos mencionando, no estamos centrándonos. Muy bien. Y si la palabra antecesor se relaciona con origen, entonces evidentemente también podemos eliminar la B. Los distintos tipos de aves, las aves y sus formas, o la variada evolución de las aves. ¿Qué dicen ustedes? Me queda la C, la D o la E. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? A ver, está Angie, está Tatiana, está Benjamín. La alternativa correcta es la E. Claro, la alternativa correcta es la E. La variada evolución de las aves. Claro, claro. Sí, es un ejemplo, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? El kiwi, los casuarios, el arqueópteros de dónde viene, las aves que dejaron de volar, en fin, ¿no? La variada evolución de las aves. Ahora, dice, según el texto anterior, quiero la afirmación incorrecta. A ver, ya hemos resaltado regular cantidad de información, ¿no? A ver, dice, los primeros vertebrados que aprendieron a volar hace más de 200 millones de años fueron los dinosaurios. ¿Será verdadero o no? Sí, ¿no? Los primeros vertebrados y los que dominaron, ¿sí o no, profe? Eso sí, yo quiero lo incorrecto. Existen diversas formas de aves que dejaron de volar. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Existen diversas formas de aves que dejaron de volar. ¿Verdadero o falso? El avestruz. Verdadero, claro que sí, con V de varón. Verdadero, ¿sí o no? C. Las ballenas y delfines son mamíferos que caminaron por la tierra y que hoy parecen peces. ¿Qué dices? Son mamíferos que caminaron por la tierra y que hoy parecen peces. Bueno, mamíferos terrestres, ¿no? Y que hoy parecen peces. Sí, ¿no? Los murciélagos son aves que desarrollaron alas entre los dedos. Los murciélagos son aves que desarrollaron alas. Oh, ¿qué eran los murciélagos? A ver, mira, si tú te das cuenta, los murciélagos, profe, yo lo encuentro acá, ¿no? Los murciélagos son roedores, ¿no? Que desarrollaron, ¿qué cosa? Alas entre los dedos, ¿no? De los murciélagos desarrollaron alas entre los dedos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D, ¿no? Los murciélagos son aves que desarrollaron alas entre los dedos. No, pues no. Los murciélagos son, bueno, son quirópteros, ¿no? Pero en un principio eran roedores, ¿no? Que desarrollaron alas, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. En la 3 dice, las aves se especializaron y perfeccionaron sus habilidades aéreas. Ya, pero esto tiene un precio, pues, hablamos del precio. Y acá lo hemos mencionado, ¿no?
La reducción de peso, ahí está, la reducción de peso, las patas livianas y delgadas, las alas inútiles, no en tierra e incómodas, correcto, que resultan indefensas. A ver, entonces, me preguntan a mí, ¿cuál de las siguientes opciones pueden considerarte parte de ese precio? El desarrollo de patas livianas y delgadas ineficientes para trasladarse en tierra, ¿podría ser o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se considera parte de ese precio? Por supuesto, ¿no? Profe, claro que sí, se considera. Obvio, ¿verdad? Sí. Las grandes y potentes alas que resultan inútiles e incómodas en tierra, ¿qué dicen? También verdadero. La poca capacidad para caminar que algunas aves poseen, ¿qué dicen? La poca capacidad para caminar que algunas aves poseen. A ver, ¿qué dicen ustedes? Poca capacidad para caminar. Dice poca capacidad, o sea, poca habilidad para caminar. ¿Y qué dicen ustedes? Podrían considerarse parte de ese precio. Falso. ¿Por qué falso? ¿Por qué falso? La capacidad, la poca capacidad para caminar que algunas aves poseen. No hay una poca capacidad para caminar, ¿no? O sea, eso no te lo menciona el texto, tampoco te lo infiere. Te dice simplemente que las patas son livianas y delgadas, son ineficientes para trasladarse en tierra, ¿no? Son ineficientes, o sea, son livianas nada más, pero no es que te diga, pues, que hay una poca capacidad para caminar, ¿no? Que algunas aves poseen. Ahora, falso porque el avestruz, por ejemplo, un ave muy potente para poder justamente desplazarse, ¿no? Profe, este de acá no podría considerarte parte de ese precio. Por ende, respuesta uno y 2. Lo que hemos mencionado es justamente lo que hemos resaltado, ¿no? Y 4. ¿Cuál es la que se deduce del texto anterior? Las avestruces, los avestruces tienen potentes músculos que son necesarios para mover las alas. La B, las patas del picaflor no le sirven para trasladarse por suelo firme. El kiwi y los casuarios son aves ya extinguidas. Los pingüinos siempre volaron en el agua. O el pequeño Archaeopteryx es un ave del Jurásico. A ver, ¿cuál es la que se deduce? A ver, ya, por lo menos elimíname. Vamos a eliminar. Primero descartamos. Ya, descarta conmigo. A ver, descarta, descarta, descarta. ¿Cuál podemos descartar? A, B, C, D, E. Descartamos. Descarta conmigo, vamos, sin miedo. Descartamos la B, dice Angie. Las patas del picaflor no le sirven para trasladarse por suelo firme. ¿Esa quiere descartar o esa es la respuesta correcta? Pido para descartar, o sea, para eliminar. A ver, ¿cuál podemos descartar? Primero podemos descartar la alternativa C. Ya, el kiwi y los casuarios son aves ya extinguidas. Eso es imposible, ¿no? El kiwi es un ave que existe. De hecho, es el ave representativa del país de Nueva Zelanda, ¿no? El kiwi existe todavía, ¿no? Todavía no se ha extinguido, por si acaso, ¿no? Los pingüinos siempre volaron en el agua. ¿Eso fue así? Los pingüinos siempre volaron en el agua. ¿Se puede deducir eso del texto? ¿Te lo menciona? No, no. Dice que eran aves que dejaron de volar literalmente, ¿no? En el aire para pasar a volar en el agua. Ahora, los avestruces tienen potentes músculos que son necesarios para mover las alas. A ver, ¿cuándo has visto un avestruz que vuela? ¿Los avestruces vuelan? Pregunta. Vamos muchachos, vamos, sin miedo, sin miedo. Participa.
No, pues es imposible, profe, la A no puede ser. Entonces, ya te ayudé descartando tres. Ahora te queda a ti solamente la B o la E. B. Las patas del picaflor no le sirven para trasladarse por suelo firme. O la E. El pequeño Archaeopteryx es un ave del Jurásico. ¿La E es la que se va o la E es la respuesta? ¿Qué dice? Es la respuesta. Ya. Vamos a ver el Archaeopteryx. Acá lo hemos resaltado, mira, ahí está. Y leemos desde acá, mira, dice. Cuando los dinosaurios aprendieron a volar hace más de 200 millones, fueron los primeros vertebrados en conquistar el aire. Los grandes planeadores del Jurásico resultaron menos eficientes que el pequeño Archaeopteryx. Es antecesor de las aves modernas. ¿Qué es un antecesor? ¿Alguien me puede decir qué es un antecesor? Ay, qué viva. Qué Chávez, ¿no? Que la E es la que se va, pues. El pequeño Archaeopteryx es un antecesor del ave, no es un ave. Es un antecesor del ave. O sea que no es un ave, porque es un dinosaurio, pues. Creo que uno piensa por dinosaurio. Dinosaurio no es un animal específico, ¿ah? Dinosaurio es un género. O sea, es como si tú dijeras ave, porque hay un montón de aves. Ya, pues, dinosaurio es un género, no es un animal específico. Dinosaurio es un género. Tipos de dinosaurios. Por ejemplo, el brontosaurio, el iguanodonte, el arqueópteris, el velociraptor, el T-Rex, el fin, etcétera. ¿Ves? El carnotauro. ¿Ves? O sea, dinosaurio es un género. Deja de pensar que es un animal, es un género. Hay muchos tipos de dinosaurios. Como si dijera mamífero. Mamífero es un género. Hay muchos tipos de mamíferos. Ya, eso es. Profe, la E tampoco es. La respuesta acá es la letra B. Las patas del picaflor no le sirven para trasladarse por suelo firme. Y acá está, mira. Dice el picaflor, no camina en absoluto. Me lo voy a subrayar. No camina en absoluto. Y pregunta, si el picaflor no camina en absoluto, ¿por qué crees que no camina en absoluto? Ya pues, no camina en absoluto ¿por qué? Porque sus patas son inútiles pues, para trasladarse. ¿Correcto? Entonces, la respuesta ahí es la letra B. ¿Ya? Tómale una pequeña captura ahí de lo que hemos resaltado. ¿Ya? Tómale una pequeña captura. Vamos, ahí. Y aquí a las respuestas para que puedas justamente practicar en casa. ¿Ya? Para que practiques, por favor. Pero practica, practica. La parte de comprensión de textos les va a ayudar mucho, 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 mucho. ¿Ya? Muy bien. A ver, seguimos entonces. A ver, vamos. ¿Ya? Bien. Vamos a realizar esta partecita para que no te canses mucho. ¿Ya? Ese texto puede ser un poquito cansadito para ti. ¿Ya? Vamos por acá. A ver, vamos a hacer estas cinco palabritas primero y luego vamos al texto y vamos a ver cómo nos va. ¿Ya? Dice lo siguiente, escribe dos sinónimos para cada palabra resaltada. Terminología básica. Uno, me quedé anonadado con tu visita. Pregunta, ¿qué cosa crees que sea me quedé anonadado con tu visita? A ver, vamos. ¿Qué cosa crees que es? ¿Atontado? Sí, sí, puede ser, claro. Sorprendido.
sorprendido, claro. Anonadado es sorprendido, ¿no? Sorprendido, asombrado, asombrado, ¿no? Abrumado también puede ser, abrumado, ¿no? No sé, es absorto, ¿no? Que está pues pasmado por algo, ese es anonadado. No sé si tú has visto ese meme cuando dice, y ahí Cell sintió el verdadero terror. Ya pues, ese es anonadado, no sé qué, me quedo, pero sorprendido, pasmado, ¿no? Atontado, pues, abrumado, claro, muy bien, Benjamín. Luego dice por ahí, el orador utilizó frases ampulosas y nadie entendió. ¿Qué cosa crees que sea una frase ampulosa? Como para que nadie entienda esa frase, ¿cómo tiene que ser? Demasiado qué cosa. Rimbombante. Ya, ¿y qué es rimbombante? O sea, tienes que utilizar palabras más comunes. Rimbombante no tiene que ver con la frase en realidad, tiene que ver con otro tipo de cositas. ¿Qué es rimbombante? ¿Por qué lo han mencionado? Bueno, yo sé lo que es rimbombante, pero le pregunto a ustedes. ¿Qué más grandilocuente? A su macho, Dios mío. Que utiliza palabras complejas. Claro, claro. Rimbombante es algo llamativo, pero no está referido al lenguaje. Ya, no está referido al lenguaje. Es algo llamativo, pero no referido al lenguaje. En este caso, la palabra ampuloso sí está referida al lenguaje. Y a eso se le llama, ya, podemos decir que ustedes son complejas, ya, frases demasiado complejas. También podemos decir retóricas, ya, retóricas. Una frase retórica es demasiado adornado, demasiado, ¿no? Con frases, palabras muy rebuscadas, ¿no? Un orador, pues imagínate, ¿no? Que en el afán de impresionar utiliza ese tipo de palabras, ¿no? Rebuscadas. Bien, tres. Es un problema demasiado abstruso. ¿Qué cosa crees que sea un problema demasiado abstruso? Muy difícil. Difícil de comprender. ¿Sí? Otro, por ejemplo, complicado, ¿no? Complicado. Difícil de comprender, complicado. Perfecto. Salí ahito de aquel banquete. Y vos, oye, salí ahito, pero ya no me entra nada, ya salí ahito. ¿Qué cosa crees que sea salir? Empachado, muy bien. Lleno, lleno, satisfecho, empachado, ¿no? Repleto, empachado, harto, ¿no? Repleto, harto, que ha comido mucho, ¿no? Muy bien, saciado. Arrojaron a aquellos esclavos en las manos y en los pies. Encadenaron, claro que sí. Encadenaron. Encadenaron, esclavizaron también. ¿Ya? Encadenaron, esclavizaron. Muy bien. Ya, a ver, entonces, vamos, ¿ah? Vamos. ¿Qué cosa es sentirse o quedarse anonadado? Vamos, dime. ¿Qué cosa es sentirse anonadado? Abru, abrumado, ¿no? Anonadado por una noticia, ¿no? Abrumado. ¿Qué cosa es salir ahito de un banquete? Salir ahito de un banquete, de un banquete, de un banquete. Lleno, muy bien, excelente. ¿Qué cosa es, a ver, qué más estaba? Allá, unas frases demasiado ampulosas, frases ampulosas. ¿Qué cosa? Complicadas, ¿no? Rebuscadas, muy bien. ¿Qué cosa es un problema demasiado abstruso para poder resolverlo? Un texto abstruso, difícil de entender. Muy bien, muy bien.
¿Y qué cosa es arrojar a un esclavo? Perfecto. Esclavizar, encadenar, claro que sí. Muy bien. Entre el texto número 2 y el texto número 3, vamos a hacer el texto número 3, que es ligeramente un poquito más fácil. ¿Ya? Mira por acá. Ya sabes que lo primero que tenemos que hacer es eh, leer la pregunta, ¿ya? Entramos muchachos a la parte de comprensión de textos, nivel Pontificia Universidad Católica del Perú, año 2017. ¿Ya? Ese texto es de ese material. Lo he puesto para ustedes. ¿Ya? Vamos a ver cómo les va. Dentro de los textos que tiene esa universidad es uno que está, no está tan complicado. ¿Ya? Y como actividad, a ver si es que nos encontramos ya el otro martes, les dejo el texto número 2 para ver cómo les va a ustedes, a ver cómo lo pueden hacer, ¿no? Este texto sí tiene un poquito más de complicación, ya necesita otro tipo de técnicas, pero vamos a ver cómo les va. Les dejo el 2 porque ese sí me va a tomar un poquito más de tiempo. Mira, ya se nos fue la hora. Pero sí podemos trabajar el texto número 3, ¿ya? Entonces, dice, primero leemos la pregunta. Dice, la pregunta, dice, vamos, concéntrate. Dice, ¿qué situación podría contradecir la opinión del autor sobre los efectos del lenguaje afectivo? Mi tema es el lenguaje afectivo. Entonces ya sabemos de qué es lo que estamos hablando, del lenguaje afectivo. Y queremos simplemente, ¿sí? ¿Qué opción contradice, ya, sobre los efectos del lenguaje afectivo? Ya, muy bien. Entonces, en el texto yo voy a hablar acerca de del lenguaje afectivo y que este lenguaje afectivo ocasiona algo en los oyentes, ¿correcto? Quiero una que contradiga eso, que contradiga los efectos. Entonces, cuando yo preste atención a los efectos, ahí es donde yo me voy a centrar en el número 1, porque quiero lo contrario. El número 2 dice, señale qué uso afectivo del lenguaje. Ah, ya. Vamos a los usos afectivos del lenguaje. Está presente en la siguiente frase. Somos más, podemos más, Canal 54 siempre a tu lado. Ya. ¿Cuál es el tema central del texto? Me piden el tema central. ¿Cuál es Obviamente el tema central tiene que ver con uso afectivo del lenguaje. Ahora, 4. ¿Cuál es la función de los usos? Mira, función de los usos afectivos del lenguaje, ya, según el autor del texto, según el autor. Muy bien. Y la 5. ¿A qué se refiere el autor del texto cuando en el último párrafo, mira, último párrafo, señala que y menciona todo eso? ¿Con qué pregunta empezarías tú? ¿Con la 1, con la 2, con la 3, con la 4 o con la 5? A ver, por lógica, ¿ustedes con cuál empezarían por lógica? Sí, sí, por la 3. Un poquito complicado empezar por la 3. Siempre que piden tema central, idea principal, título, por ahí, como que son preguntitas que requieren un poquito más de trabajo. O sea, requieren un poquito más de lectura. Pero si tú te das cuenta, si ustedes se dan cuenta, en la pregunta número 5 solamente me piden que lea en el último párrafo una frase. ¿Se dan cuenta? En la pregunta número 5 me están pidiendo que solamente me centre en el último párrafo y que lea ahí una frase y qué cosas se interpretan. ¿Ves? Entonces, es más recomendable que nosotros empecemos por la número 5. ¿Ya? Entonces, mira por acá. Profe, la número 5. El último párrafo, aquí está el último párrafo. Y dice lo siguiente. Mira, dice, leo, dice, debemos indicar que los usos afectivos del lenguaje, mira, acá está, los usos afectivos del lenguaje tienen un efecto en el lector u oyente, independientemente de lo que se dice, independientemente de lo que se dice. O sea, no importa lo que yo quiera decirte, si yo lo quiero decir de forma mala, ese tiene, puede tener un efecto positivo. ¿Por qué? Porque te dice acá independientemente.
Y si yo te quiero decir algo bueno, según como yo lo diga, va a tener un impacto negativo, porque es independiente. ¿Me entiendes? O sea, este uso tiene un efecto que es independientemente de lo que yo digo. Mira, ¿ya? Ahora, sigo. Dice, sigue. Ocurre que al oír o leer sermones elocuentes, discursos, alocuciones políticas o cualquier buena obra literaria, suprimimos toda crítica. Ah, mira, vamos, al oír o leer, ¿sí? Suprimimos toda crítica, o sea, eliminamos toda crítica, dice, y nos dejamos arrastrar por los sentimientos melancólicos o alegres o iracundos que expresa el autor. O sea, no nos centramos exactamente en lo que dice, sino en cómo lo expresa. Este es el uso afectivo del lenguaje, ¿ves? Ahora dice, como las serpientes, y acá está, mira, dice, mira la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, que te concentres en esto. Como las serpientes bajo el hechizo de la flauta encantada, nos dejamos mecer por las frases musicales del hipnotizador verbal. Entonces, mira, aquí dice, acá está, mira, dice, como las serpientes bajo el hechizo de la flauta encantada, nos dejamos mecer por las frases musicales del hipnotizador verbal. Si este es un hombre de confianza, no hay motivo para no gozar de estas delicias de cuando en cuando. Sin embargo, escuchar o leer habitualmente este tipo de mensajes es un hábito que debilita. Al final te dice que debes tener mucho cuidado, ¿no? El autor te dice que debes tener mucho cuidado. Ya está. Entonces, leemos lo que hemos subrayado. Mira, dice, estos usos afectivos del lenguaje, ya, mira, estos usos afectivos del lenguaje tienen un efecto en el lector o oyente que es independientemente de lo que se dice, o sea, que no tienen relación, ¿ya? ¿Por qué? Porque al oír o al leer este tipo de discursos, de palabras, suprimimos toda crítica, eliminamos toda agresión, no pensamos bien y nos dejamos arrastrar por los sentimientos melancólicos o todo tipo de sentimientos que expresa justamente el autor. Y como las serpientes bajo el hechizo de la flauta encantada, nos dejamos mecer por las frases musicales del hipnotizador verbal. Nos dejamos mecer por las frases musicales, mas no por lo que dice, sino por la forma en cómo lo dice. ¿Correcto? Entonces, si nos dejamos mecer, si nos dejamos arrastrar, no por lo que dice, sino por la forma en cómo lo dice, ¿qué crees que significa esa frase? A. El lenguaje afectivo puede disminuir la capacidad de análisis de las personas. Los que usan lenguaje afectivo manipulan emocionalmente a sus oyentes. Los recursos del lenguaje afectivo apelan a la musicalidad y el ritmo, o el lenguaje afectivo es mágico. Ya quiero que me elimines una. Hay una que puedes eliminar sí o sí al toque. Habla, habla. ¿Qué dices? Elimina. Bien, eliminamos esta porquería. Ah, profe, esto no tiene nada que ver. Una porquería alternativa, señor. Muy bien. El lenguaje afectivo es mágico. Ahora, entre la A, la B y la C, ¿cuál también puedes eliminar? Inclínate por eliminar una. Bien, la C también eliminamos. Otra porquería, profe, no sirve de nada. Eliminado, eliminado, eliminado. Muy bien, listo, ya está. Bien, 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 bien. Estamos bien. Estamos bien. Ahora, yo sé que estás entre la A y la B, ¿cierto? Porque mira, el lenguaje afectivo puede disminuir la capacidad de análisis de las personas o los que usan el lenguaje afectivo manipulan emocionalmente a sus oyentes. Entonces, todo está en un pequeño truco. Mira, dice, como las serpientes bajo el hechizo de la flauta encantada, nos dejamos mecer por las frases musicales del hipnotizador verbal. Dime tú, campeón, dime tú,
¿Cuál crees que sea la respuesta? Ya te resalté, ya te mano, te puedo ayudar. Dios mío, la, la A, la B, siguen todavía en duda. Pero si dice, nos dejamos mecer por las fases del hipnotizador, o sea, que nos hipnotiza. Y si nos hipnotiza, claro, nos está manipulando. Manipula emocionalmente, claro, pues eso es lo que está diciendo, ¿no? Como las serpientes bajo el efecto de la flauta, ¿no? No tiene nada que ver con la crítica, la capacidad de análisis de las personas, ¿no? Ahí habla netamente de manipulación, eso es lo que nos da a entender. La B es para ver si estaban atentos. Ah, ya. Muy bien, Megan. Sí estoy atento a tu respuesta, ¿ves? Ya, ahora sí. Ya no tengo la necesidad de leer el último párrafo porque el último párrafo estaba destinado a la pregunta número 5, ¿correcto? Entonces, ahora leo las demás. Mira, dice, el lenguaje de los informes sirve para realizar el trabajo necesario en la vida, pero no nos dice cómo es la sensación de vivir. Podemos comunicar datos científicos a los demás sin preocuparnos por sus sentimientos, pero para que se establezcan eh, el amor, la amistad y la comunidad entre los hombres a fin de que deseemos cooperar y convertirnos en sociedad, tiene que haber entre ellos simpatía recíproca. Esta surge gracias a los usos del lenguaje, usos afectivos del lenguaje. Por fin, los usos afectivos del lenguaje implican cierta simpatía recíproca, ¿correcto? Implican cierta simpatía recíproca. Eso nada más se rescata. Eso nada más se rescata de todo eso. O sea, que en pocas palabras, todo esto de acá, mira, esto no sirve. Esto tampoco sirve. Esto tampoco sirve. Nada. Nada de esto sirve, solamente. ¿Y por qué? Porque en ninguna parte de las preguntas nos está diciendo, oye, ¿para qué sirve el lenguaje de los informes? Y el primer párrafo solamente es eso, puro lenguaje de informe. Solamente nos está diciendo que el uso del lenguaje afectivo implica simpatía recíproca, nada más. Simpatía recíproca, nada más. Y cuando ya hablamos de simpatía recíproca, hablamos de todas las emociones y de todos los sentimientos. ¿Ves? ¿Ya? Aprende a discriminar información. Ahora, sigo. Dice, mira, dice, eh, uno de los recursos afectivos del lenguaje radica en la repetición. Ah, ya. Uno de los recursos, empezamos, es la repetición. Ahí está. Muy bien. El primer recurso es la repetición. Es el caso de un fragmento de un discurso de Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estas frases resultan extrañas desde el ángulo de un informe científico, pero sin su tono la gente no las asimilaría. Lincoln pudo haberse limitado a decir informativamente, gobierno de, por y para el pueblo, o más sencillamente, gobierno del pueblo o popular, pero no se proponía escribir una monografía científica. Nos repite 3 veces, resaltamos esto, la, la palabra pueblo y con esa repetición, al parecer innecesaria, añade más y más profundas connotaciones afectivas. ¿Añade qué cosa? Connotaciones afectivas a la palabra, ¿ves? No es lo mismo decir, oye, queremos un gobierno popular, queremos un gobierno del pueblo, nada más, eso es todo. Pero no, ¿no? Él dijo gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y la gente va, porque los inmiscuyó emocionalmente. ¿Ves? Entonces el primer recurso es, ¿qué cosa? La repetición. Ahora dice, el hablar directamente a un individuo o a un lector tiene también un efecto afectivo considerable. Mira, entonces el segundo recurso, hablar directamente. Dice, ¿no? Tiene un efecto afectivo considerable. Por ejemplo, salga del césped. Un ejemplo, salga del césped. A usted se lo digo. Otro ejemplo lamentable es la falsa intimidad con que el anunciador de los comerciales por televisión habla
personalmente a millones de oyentes. Esta comunicación directa no es solo característica del anunciador por televisión ni de un cartel pegado en la pared. Humaniza un poco la impersonalidad de los discursos solemnes, haciendo uso del lenguaje directo. Mira, otro recurso, es el mismo, ¿no? El lenguaje directo, ya, por ejemplo, un profesor dice, ya recordarán ustedes lo que dice Hegel en su obra, aunque sabe que muchos de sus alumnos jamás han oído hablar de Hegel. Obviamente. Entonces, el hablar directamente, ¿no? O sea, no decir, por ejemplo, así como dice Hegel, no, 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 sino inmiscuir, o sea, dirigir el lenguaje hacia alguien, ¿ya? Que el lenguaje sea directo, ese es el otro recurso. Entonces, el primer recurso, la repetición. Segundo recurso, que el lenguaje sea directo. Dice, tan común como el trato de tú, ustedes o vosotros es el lenguaje en primera persona plural. Nosotros, muy bien. Entonces, ese es el tercer recurso, lenguaje en primera persona plural. Nosotros. En este caso, el autor se identifica con el lector o el oyente. Mira, el autor se identifica con el lector o oyente. Pongamos, por ejemplo, ahora vamos a estudiar. Así hablan casi siempre los predicadores y maestros en sus discursos. También emplean este estilo las maestras de educación inicial y los profesores de enseñanza elemental para suavizar sus reprimendas. Bueno, Pepito, bueno, Paquito, no vamos a pelearnos ahora, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer es volver a ser amigos. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí están los tres usos, los tres recursos del lenguaje afectivo, ¿no? El primero, la repetición. El segundo, hablar directamente. Y el tercero, hablar en nosotros, en la persona de nosotros. ¿Correcto? Entonces, ahora sí. Y luego el último texto que ya no necesitamos leerlo, pues, ¿no? En pocas palabras, si nosotros leemos todo, dice, ¿no? El lenguaje afectivo provoca, bueno, surge por simpatía recíproca, ¿no? O sea que necesitamos el lenguaje afectivo para mover emocionalmente a las masas. El primer recurso es la repetición, ¿ya? Porque con la repetición añadimos connotaciones afectivas. El otro recurso es hablar directamente, porque el lenguaje directo justamente impacta más en los oyentes. El tercero es el lenguaje en primera persona, porque el autor se identifica con el oyente. Y la última, pues, es que al final este uso afectivo, estos usos afectivos del lenguaje pueden manipular a las personas, ¿no? Pero al final el autor dice, ¿no? Que es un hábito que debilita, como que no lo recomienda mucho. Entonces, la pregunta número uno dice, ¿qué situación podría contradecir la opinión del autor sobre los efectos del lenguaje afectivo? La que contradiga. A ver, dime tú cuál crees que sea. ¿Cuál podría contradecir? A ver, sin miedo. Vamos rapidísimo porque ya se acabó la hora. Que se transmita un anuncio publicitario que detalle las especificaciones técnicas del producto que promociona, que las personas lean un informe científico titulado Gota a gota el agua se agota. Estamos perdiendo nuestras reservas hídricas. Pregunta, ¿eso debilitaría el uso del lenguaje afectivo? ¿O eso más bien lo refuerza? Eso lo refuerza, ¿no? Porque dice gota a gota el agua se agota. Estoy repitiendo, estoy incluyendo a las personas, profe, esto lo refuerza. Yo quiero la que podría contradecir. C. Que los votantes apoyen a un candidato que en el debate con su oponente presentó su plan de gobierno como un informe técnico. Pregunta, si tú eres votante, ya, si tú eres votante, ya, a ver, es como, no sé si que ustedes estuvieron en las elecciones del 2000, ¿cuál fue? Del 2022 creo, o 2021, 21 creo que fue, 21 pues, claro, donde apareció no me acuerdo cuál era este candidato del Opus Dei, no recuerdo su nombre, ¿ya? Pero la cosa es que era este candidato, cuando leía su informe, cuando daba su debate, levantaba su hoja y leía.
No me acuerdo era con R, creo. No me acuerdo pero su símbolo era una R o algo así. Era el moradito, ¿ya? Y cada vez que hablaba, hablaba con su papel. Y no transmitía absolutamente nada, ningún tipo de emoción, ningún tipo de sentimiento, ¿ya? Esa opción justamente es la que contradice, porque tú como votante apoyas a un candidato que no solamente ha presentado un plan de gobierno de forma técnica, sino que que te ha trabajado la idea. Vamos a poner al Perú en la epítome, en la cumbre de los demás, de los países que somos, ¿no? Como las frases, por ejemplo, ¿no? De, que se sacaban, ¿no? Las frases populares, ¿no? Este, el Perú para el Perú o algo así, ¿no? O sea, trabajaban frases justamente políticas que movían masas. Y eso era justamente lo que se quería. La respuesta es la letra C. ¿Ya? La C. Ahora, donde dice, rapidísimo, eso está fácil. Donde dice somos más, podemos más, Canal 54 siempre a tu lado. Pregunta, ¿hay repetición? Sí, porque dice somos más, podemos más. ¿Se habla directamente? Claro que sí. Mira, Canal 54 siempre a tu lado. A tu lado, me estoy dirigiendo a ti. A tu lado. Ahora, primera persona en plural, por supuesto, porque digo somos, somos más, podemos más. En esa frase se están utilizando todos los recursos del lenguaje afectivo. La 3. ¿Cuál es el tema central? A ver, ¿qué dicen ustedes? Las distintas estrategias afectivas del lenguaje, advertir sobre el uso del lenguaje afectivo, comparar el estilo de un informe y de un texto literario. Esto sí lo podemos enseñar cómo usar el lenguaje afectivo, tampoco. Entre la A y la B, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? La A, presentar las distintas estrategias afectivas del lenguaje. ¿Así? ¿Tú crees? No. La respuesta es la B, advertir sobre el lenguaje, sobre el uso del lenguaje afectivo, porque te lo está diciendo. Al final te está diciendo, oye, mira, nos dejamos llevar, pero al final te dice, no, es un hábito que debilita, o sea que debes tener mucho cuidado, te está dando una advertencia. Pues decía, existe un lenguaje afectivo. Oye, nótalo, nótalo. Pero ten mucho cuidado porque es manipulador. ¿Ves? La respuesta es la letra B. Y la 4 muchachos. La 4. ¿Dónde está? Allá. ¿Cuál es la función de los objetivos del lenguaje según el autor? Crear simpatía entre los seres humanos, comunicar cómo es la sensación de vivir, preocuparse por los sentimientos de los demás o ir más allá de la comunicación de datos científicos. Está facilito. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Vamos, sin miedo. A ver, ¿será preocuparse por los sentimientos de los demás? No, ¿verdad? Comunicar cómo es la sensación de vivir tampoco. Está entre la A o la D. Ya, pues te la regalé. ¿Cuál sería? La respuesta es crear simpatía entre los seres humanos o ir más allá de la comunicación de datos científicos. Claro, crear simpatía, pues. Que no lo resalté acá al inicio. Mira, los objetivos del lenguaje, ¿qué cosa quieren? Simpatía, pa. Ahí está, simpatía recíproca. ¿Ves? ¿Ya? Muy bien, muchachos, tómale un pequeño pantallazo ahí antes de, antes de retirarme. Ya, ahí era un texto, mira, y eso que he corrido porque nos ganaba un poco la hora. Tómale un poquito de pantallazo ahí. Muy bien, muchachos, hasta ahí nada más. Espero que hayan entendido la clasecita, que les haya gustado la clasecita. Muchas gracias por haber estado conmigo, por haberme acompañado y nos encontraremos quizás en otra oportunidad. Sí, chicos, cuídense mucho, muchas gracias, nos vemos. Chao, chao, cuídense.
Una pregunta. Las notas del simulacro, ¿en qué día van a salir? Ah, ok. A ver, confundí. Quería mandar un emoji.